Buenas tardes, familia Calasanz. El día de hoy nos acompaña nuestro compañero Arturo Castillo. Arturo, ¿cómo estás? Bien, Hamilton, ¿cómo te va? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo te ha ido en este tiempo de pandemia? Pues afortunadamente bien, gracias a Dios, y pues con bastante trabajo, como te imaginas, pero también con mucha satisfacción de poder adelantar cositas que a veces no teníamos tiempo. Sí, señor, sí. Ahí hemos sabido aprovechar mejor el tiempo. Artur, cuéntanos, ¿cómo empezaste tu biblioteca? Mm, Bueno, la historia se remite un poquito a cuando era estudiante de bachillerato, en especial de grado 11. Eh, Tuve un excelente maestro de física, el cual me entusiasmó mucho por la lectura, especialmente en temas de relatividad y de ciencia de Albert Einstein y compañía. Me motivó mucho a leer, de ahí creo que nació mi talento y mi gusto por todo lo que es técnico, tecnológico y, y de ciencia ficción. Y actualmente, ¿cómo tienes organizada esa biblioteca que está ahí? Bueno, yo tengo como tres grandes temas de trabajo, de lectura. Realmente, yo te voy a confesar, mi lectura no es una lectura recreativa o de pasatiempos. Mi lectura básicamente es con base en mi trabajo, pero mi trabajo es mi gusto también. Entonces leo mucho de tecnología, leo mucho de programación y de sistemas, leo mucho de electrónica y obviamente leo, no mucho, pero leo algo de educación. Entonces, digamos, tengo esos tres grandes niveles. Y Artur, ¿cómo empieza en ti el gusto por la lectura? Bueno, como te dije, cuando empezó a gustarme la física y la tecnología, eh, me gustó mucho leer. En la universidad me dediqué también mucho a trabajar en la parte de poder explicar y enseñar lo que estaba aprendiendo, pero para tú poder enseñar o transmitir tienes que tener muy claro el concepto. Entonces hay que leer mucho. Entonces de ahí se cultivó esa lectura y como trabajo en un área que constantemente va en desarrollo, todos los días hay que leer algo nuevo, todos los días hay avances, todos los días cambian los sistemas, todos los días cambia la tecnología. Entonces, me fascina estar enterado de cómo van las cosas. Muchas veces nosotros cuando pues hacemos una lectura como de ocio o para conocer un poco más o imaginar, pues es fácil, digamos, de tomar la decisión de si continúo o no continúo una lectura. Pero como tú lees cosas tan técnicas, ¿cómo haces para terminar un libro que de pronto no te atrae mucho? Bueno, básicamente yo casi siempre voy al tema muy específico, ¿no? Entonces busco la lectura y pues la tengo que culminar. No quiere decir que no lea cosas que no son de estudio o técnicas. Me gusta mucho la ciencia ficción, leo, leo mucho ficción y de eso les quiero mostrar algún libro. Claro que es cierto. ¿Y qué libros nos podrías recomendar? Bueno, yo recomiendo básicamente, o yo recomendaría para los estudiantes en especial, que lean lo que les guste, eh, pero hay que leer, o sea, hay que alimentar el intelecto y, y eso es como cualquier otro ejercicio. Si yo quiero ejercitar mis piernas, hago ejercicio de bicicleta, etcétera. Si quiero ejercitar mis brazos, hago pesas. Si quiero ejercitar mi cerebro, lo único que puedo hacer es leer, analizar, eh, resumir, extraer ideas, etcétera, pero con una lectura juiciosa. Entonces, pues sí, esa es una conclusión que con el tiempo he aprendido que es lo único que nos deja una buena enseñanza.
¿Qué libros quieres que te muestre? Sí, claro que sí. Bueno, entonces te voy a mostrar, aquí en mi biblioteca tengo un libro de ciencia ficción que les recomiendo, Caballo de Troya, Una de serie. JJ Benítez. Es un libro, eh, es un bestseller que básicamente habla de una máquina del tiempo donde eh, se puede viajar y es curioso que viaja a la época de Jesús. Entonces es bien interesante porque es una historia eh, que complementa mucho la ficción y la historia sagrada. Me gusta mucho. Ese es Esta el es una primero. serie y los leíste completos, ¿sí? No, solo he leído este. Sí. Listo, el segundo libro que les recomiendo, como les digo, soy amante de la ciencia ficción, eh, es un libro basado en una película, o no, la película se basó en el libro, eh, que es, digamos, el Julio Verne actual. Es la historia de la Odisea del Espacio. Esa es una obra tanto literaria como cinematográfica que habla de los avances de la humanidad desde los tiempos de la prehistoria, desde que teóricamente éramos simios, hasta la era de la inteligencia artificial. Se llama 2001, una odisea del espacio. Les voy a compartir aquí la carátula porque en esta situación no conseguí el libro, entonces Claro que sí. lo obtuve digitalmente. Les voy a mostrar solo la portada, no hay ningún problema. ¿Listo? Y pues como les decía, es un libro que me hace un recuento de toda la historia de la humanidad, desde la época de los simios, cómo el simio empezó a adaptarse a una vida, eh, entre comillas, inteligente, y llega hasta la era espacial. Y la era espacial habla muy en concreto de una computadora de inteligencia artificial. El protagonista de la película es la computadora Hall, y habla sobre un artefacto mitológico y casi mágico que es el monolito, y a través de él se desarrolla una historia de la humanidad muy interesante. Entonces, por eso se lo recomiendo. Qué interesante, Arturo. Bien, ese ¿Qué es el otros libros nos puedes recomendar? bueno. ¿Qué otro libro les puedo recomendar? Para, para las personas amantes de la educación, eh, pues en los tiempos modernos, pues me gusta mucho leer todo lo que es pedagogía moderna, y tenemos aquí un libro de Miguel de Subiría, Los mentefactos de la pedagogía conceptual, que básicamente son tratados muy actuales de pedagogía. ¿Y de casualidad tienes algo de Calasanz ahí en tu biblioteca? No porque pues en los tiempos de pandemia no los trasteé aquí a donde estoy, pero tengo algo muy interesante que es un texto que logré compilar a través de todos mis estudios universitarios de dibujo. Eh, con base en ese texto y con base en esas experiencias, hicimos los libros de dibujo del colegio hace varios años. Entonces, les voy a mostrar, soy amante en mi época las enciclopedias eran muy de moda, todos vivíamos estudiando enciclopedias. Eh, ya están en vía de extinción, sin embargo las conservo porque son muy útiles. Aquí tengo una colección de eh, una biblioteca enciclopédica electrónica pura, en este caso son cinco tomos de solo electrónica. Entonces, cualquier cosa que necesito de mi tema, pues tengo la fuente directa. Ahí a la mano. Obviamente,
todo lo de programación, porque pues, como es obvio, trabajamos en la parte de sistemas, entonces tengo toda la parte de mis enciclopedias de programación, que son bien interesantes, y la que te decía, que es un compendio básico de todo mi trabajo universitario, que es el dibujo técnico. Entonces, hay mucho material que he recopilado o que recopilé durante mis estudios que logré condensar en estos tomos. Tengo 3 tomos de dibujo técnico y pues con base en toda esa experiencia y ese estudio que se hizo, fue que diseñamos los libros del colegio. Arthur, ¿y temas de robótica tienes ahí? Que yo te veo siempre con tus seminarios de robótica. Bueno, de robótica realmente como textos como tales no tengo. Tenemos muchos manuales, básicamente de los equipos que se compran. Y obviamente lo que no hay en físico, pues lo buscamos en línea. Lo que yo sí quiero recomendar es que cuando busquemos en línea, pues no miremos lo primero que aparece en internet, porque pues el 80, el 90% de la documentación que uno encuentra en internet es una documentación, entre comillas, muy pobre y con muy poca solidez científica. Yo siempre recomiendo que busquemos, así sea en línea, busquemos libros, busquemos textos, preguntemos a alguien que sepa cuál es el texto recomendable para determinado tema, porque pues hay que leer cosas con rigor científico. Arthur, ¿y en este momento qué estás leyendo? En este momento estoy leyendo el libro digital que les mostré, 2001, Una Odisea del Espacio. ¿Y También pueden... alguna anécdota que nos puedas contar, Arthur, en torno a la lectura o tu experiencia con las bibliotecas? Bueno, mi experiencia con las bibliotecas creo que también se remite al colegio, cuando estaba en bachillerato. En la biblioteca de mi colegio no era muy abundante, entonces nuestra única fuente era la biblioteca Luis Ángel Arango. Entonces teníamos que ir hasta la biblioteca, hacer la fila, entrar, y recuerdo mucho la primera vez que entré a la biblioteca, pues estaba muy admirado de ver su majestuosidad. Es una biblioteca muy bonita. La anécdota es que me tocó esperar mucho tiempo, o sea, había que hacer fila, había que llenar una ficha, entregar la ficha y esperar a que le llevaran el libro a uno a la mesa. Y duré creo que más de una hora, hora y media esperando el libro. Y cuando me llegó el libro, era una cosa gigante, estaba en inglés, no entendí nada, perdí todo el tiempo y, y dije, no, esto no puede ser. Entonces fue una experiencia un poco frustrante en ese momento, pero pues de ahí aprendí que había que hacer un proceso, digamos, de consulta un poquito más rigurosa, y, y pasaba mucho tiempo en la biblioteca Luis Ángel Arango, eh, buscando mis tareas y mis trabajos. En cuanto a las estrategias de lectura que utilizas para leer, ¿qué te gusta? ¿Te gusta resaltar los libros o separadores, utilizar una agenda de apuntes? No, no me gusta rayar los libros, me gusta usar separadores. Tengo colección de separadores. Cuando voy de viaje siempre traigo separadores de libros para mis enciclopedias. Me gusta marcar mucho las hojas en donde encuentro los temas que estoy trabajando, en especial, por ejemplo, los temas de programación o los temas de electrónica. Entonces les pongo marquitas a los separadores. Entonces ahí pongo, por ejemplo, condensadores de tantalio. Entonces ya sé que los condensadores de tantalio los encuentro donde tengo la marquita de mi libro. Artur, ¿y tú consideras que el formato en papel va a desaparecer o te vas más por el lado de tecnología? No, yo pienso que el formato de papel no desaparece.
Yo personalmente, pues creo que somos de una época un poquito atrás. Yo amo el libro. Tú ves, amo mis enciclopedias, amo mis, mis folios gigantes y, y el olor del papel es muy especial. Pero no podemos alejarnos de que pues hay cosas que ya no vamos a conseguir en papel, entonces pues toca adaptarnos también a que si está en digital, pues tendremos que adaptarnos a lo digital. Pero yo creo que uno puede pues adaptarse a lo que necesita, ¿cierto? Si yo necesito un documento que no lo voy a conseguir en mi libro físico, pues tengo que acceder a él digitalmente. No Artur, soy ya amigo para de, terminar, no soy amigo de leer en lo digital. claro. Artur, ya para terminar, quisiéramos que nos dejaras un mensaje en cuanto a lo que tú mencionabas anteriormente, que muchas veces los estudiantes y pues a veces uno también por la inmediatez quiere encontrar rápido la información y no se da a la tarea de buscar información que sea real y que pues que sea verídica, que sea una fuente confiable. ¿Qué mensaje le puedes dejar a esas personas que muchas veces no hacen ese esfuerzo por buscar información verídica? ¿No? Mira que la superficialidad en la información y en los conceptos, pues solo nos va a crear mediocridad y cosas vanas. Por lo tanto, mi invitación es a la investigación profunda, a las cosas que sean con rigor científico. Si yo quiero leer algún avance, hágalo en una revista científica. En el colegio tenemos afiliación a revistas de categoría que me ofrecen documentos y artículos que son eh, con un buen fundamento y que son realmente interesantes y que tienen validez. Todos sabemos que escribir para una revista científica no es como escribir para Wikipedia o Instagram. Entonces, la invitación es a que consultemos fuentes poderosas. Listo, Artur. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio, la biblioteca de Arturo Castillo. Buen Gracias, día, Artur. muy Que estés muy amable, bien. gracias, gracias por dejarme Recuerden que nos compartir pueden... ah, no te gracias escuché. por dejarme compartir estos hobbies. Claro que sí, Artur. Recuerden que nos pueden escribir al correo biblioteca@ccb.edu.co. Feliz tarde, familia Calasanz.